¿Cómo estás, Bueno, querido? ¿cómo estás, bien? Leo? Bien, bien. No temblando, pero bien. Bueno, ¿no? qué suerte. ¿Vos tenés alguna anécdota que quieras compartir con Venía respecto al manejando y fenómeno no de sentí anoche? nada. No Venías sentí manejando y no sentiste nada. Solo se abrió una grieta en la ruta ahí que casi cae, todo, pero no Ya ¿Viste casi que voy 2012, a bueno? pensar que es un tema hasta de sensibilidad, mira. Pero bueno, vamos a lo decís nuestro. insensibles a nosotros, pues yo tampoco. ¿Sentiste, no sentiste? No Bueno, sentí escúcheme, estimado Borges, tenemos la Navidad que se nos aproxima, nosotros ya nos ambientamos de forma navideña, pero bueno, decimos, o por lo menos está la creencia popular de que el uruguayo es principalmente ateo. Bueno, estamos a un mes, ¿no? Estamos a un mes de la Navidad, que es, de alguna manera, en el Uruguay, de alguna forma, una fecha muy especial, pero que en realidad se ha despojado del ropaje religioso, ¿tá? Porque el Uruguay es un país extremadamente laico. No sé si ateo. Ateo Claro. es una palabra muy Claro, fuerte. es la no creencia en Dios. Claro, digamos. a es un prefijo de negación y teo quiere decir Dios. Dios. El uruguayo de alguna manera navega entre una cristiandad débil o agnosticismo o deísmo o tal vez ateísmo, pero en realidad la sociedad uruguaya es laica. Eso es como lo importante, ¿tá? Más allá de que haya musulmanes, o haya judíos, o haya católicos, la sociedad uruguaya es una sociedad absolutamente laica. Y por eso la Navidad es el Día de la Familia, ¿tá? O sea, a partir de 1919 el Uruguay cambió el calendario, ¿no? Por un calendario absolutamente laico. El vallismo, a principios del siglo XX, fue quien trabajó y quien construyó esa idea de la laicidad, que obviamente ya venía pertrechada desde los tiempos de la laicidad de la educación vareliana, ¿verdad? Varela tuvo que luchar contra la Iglesia Católica porque el Uruguay era un país católico en tiempos de Varela, y por eso aquel eslogan de la escuela laica, gratuita y obligatoria, no se pudo llevar en los tiempos de Varela totalmente, porque en realidad Uruguay era un país católico y en realidad se enseñaba a contraturno lo que se llama catequesis. Pero con respecto a la Navidad es una fiesta absolutamente foránea, una fiesta cristiana, una fiesta que en realidad tiene que ver con el nacimiento de la natividad, ¿tá? Pero el 25 de diciembre no fue exactamente el nacimiento de esa persona que luego fue sindicado como el salvador de una religión, ¿tá? Porque el 25 de diciembre es una fecha pagana, una fecha que festejaban los romanos, una fecha que festejaban los escandinavos, una fecha que tiene que ver con el solsticio, una fecha importante dentro del contexto de las civilizaciones agrarias y que la Iglesia Católica toma para sí en lo que se denomina un sincretismo, ¿tá? ¿Por qué marco esto? No es para denigrar la Navidad, sino para fomentar Bueno, la como idea. sucede generalmente en la historia, ¿no? De Claro, las fechas. para fomentar la idea de que justamente es una fecha mucho más importante y mucho más grande que simplemente una fiesta religiosa. De hecho, si uno se pone a observar cuáles son, podríamos decir, la liturgia de la Navidad, uno encuentra el pino de Navidad. Nada tiene que ver el pino de Navidad con la Iglesia Católica Apostólica Romana. En realidad tiene que ver con las civilizaciones agrarias nórdicas, en las cuales se hacía un culto a Freya, y en ese culto se armaba un árbol, ¿tá? Y ese árbol, de alguna manera, es el inicio de lo que va a ser el árbol de Navidad, que va a ser tomado con gusto por los cristianos, ¿tá? Si nos vamos a Papá Noel, bueno, ¿Papá Noel qué es, básicamente? Bueno, Papá Noel es un gordo que nos regala cosas, Muy generoso. que vive en el Polo Norte. Si nos ¿Qué va a portamos decir? bien. ¿Cómo Si lo va a nos Nos decir? portamos regala bien. cosas si nos portamos bien, como en casa ya sabe. Claro, pero la construcción de Papá Noel, que en realidad también la Iglesia Católica Apostólica Romana quiso tomar como un sincretismo y crea Santa Claus, ¿no? Entonces aparece Santa Claus como el Papá Noel católico, digamos, ¿tá? Pero Papá Noel iniciáticamente era un duende. Y era un duende bastante negativo, porque a los que se portaban mal le hacía cosas malas, y a los que se portaban bien le hacía cosas buenas, ¿no? Que en realidad tiene que ver con una serie de valores morales que se querían inyectar en la época. Es lo mismo que los cuentos medievales, ¿no? Uno hoy le puede contar a sus hijos el cuento de Caperucita Roja, y es un cuento precioso, pero en realidad, iniciáticamente el cuento de Caperucita Roja era un cuento terrible, con muertos, con sangre, con cabezas rodando, porque en realidad lo que tenía que saber el nene era, vos no podés salir porque hay lobo. Claro, y luego, ahora, Exactamente, ¿no? pero además era metafórico, ¿no? De los Absolutamente. miedos, del peligro. Ahora, obviamente, es diferente la sociedad, pero en esa manera, en aquel momento era la manera de inculcar, ¿no? Sí, sí. A las niñas Temores. los peligros. Claro, no, y que de hecho había lobos en Europa en esa época. sí. Ahora, todos nos deseamos feliz Navidad.
todos nos deseamos feliz Navidad en estas fechas, más allá de los que son cristianos, los católicos o no. Te topas con alguien, me das un saludo vos y le decías, cuando se venga la época, feliz Navidad. Y que en realidad aquellos que son ateos, agnósticos, que no creen, ¿qué tipo de vivencia? ¿Es la fiesta de la familia? ¿Es la reunión? ¿Qué desean cuando sean feliz Navidad? Bueno, en realidad, obviamente que Pues una la tradición, sociedad nada más. uruguaya rompió bastante con lo que es el cascarón religioso de la Navidad, ¿se entiende? Tengo un amigo que está haciendo un recorrido en este momento por toda Centroamérica, y entonces por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp de los amigos, va mandando fotos, ¿no? Entre otras cosas. Obviamente. Manda fotos, por ejemplo, de que en El Salvador hay mi linda banana. Esas cosas también. Sí. Pero lo primero que manda, que lo impactó profundamente, es una procesión, ¿tá?, en Honduras. ¿Tá? Pero una procesión que parecía medieval, con un santo enorme, con un Cristo, perdón, enorme, llevado por un montón de gente. Entonces, ¿cuál es el sentido de este cuento? Que en realidad hay sociedades en Latinoamérica mucho más católicas y mucho más religiosas que el Uruguay. De hecho, el Uruguay no es religioso para nada en ese sentido. Entonces, de alguna forma el Uruguay tiene una forma muy a la uruguaya, por decirlo de alguna manera, de vivir, de sentir la Navidad, el Día de la Familia. Repito, en 1919 Valle de Ordóñez cambia el calendario, lo cual tuvo un costo político muy grande para Valle. Recordemos que el vallismo tiene como fuente inspiradora el anticlericalismo. Primero que nada, que Valle era deísta, que no creía de alguna manera en ninguna religión revelada, pero además tenía particular tirria con la Iglesia Católica Apostólica Romana y con sus enviados, digamos, que son los curas, que son los obispos y hasta el Papa. Entonces, cuando llega al poder Valle de Ordóñez, comienza a marcar esa idea de lo que se denominó jacobinismo, ¿no? Lo primero que hace Valle es sacar los crucifijos que estaban en los hospitales. Cada cama de hospital tenía un crucifijo para cuidar al enfermo. Él manda por decreto sacar todos los crucifijos. Eso generó un debate. Ese debate llevó a una ruptura dentro del vallismo. José Enrique Rodó, todos lo conocemos, era Ariel, escribió al respecto, y Juan Pedro Díaz, que era vallista también, y eso se compiló en un libro que se llama Liberalismo y Jacobinismo, dividiendo la idea de, bueno, el liberalismo es una cosa, las libertades y todo, y el jacobinismo es la radicalidad. No, es la lucha contra la religión o contra el clero. Y entonces, de alguna manera, cuando uno, por ejemplo, lee lo que escribía Valle sobre la Iglesia Católica y lo que escribía Luis Alberto Guerrera, por ejemplo. ¿Qué escribió Luis Alberto Guerrera cuando sacaron los crucifijos? Dijo, ¿cómo se le pueden negar a nuestros pobrecitos enfermitos los crucifijos si es un símbolo universal? Esa era la concepción conservadora. Pero en realidad no era un símbolo universal. Era un símbolo occidental, judio-cristiano, no universal. Interesante, ¿eh? No, y volviendo a la actualidad, sí, sí. viste, ya porque no nos queda más tiempo, igual, como también según justamente esa religiosidad o falta de ella, la celebración de la Navidad en cada familia uruguaya es diferente, porque está en donde uno pone el foco. Las familias más católicas, lógicamente, están mucho más centradas en la presencia de ese niño Jesús, en ese pesebre, en ir a misa, en el foco, insisten en que sea otro, más allá de la fecha comercial y toda la parafernalia, ¿no?, en sí que tiene la celebración. Sí, Eso está también dado según cada familia. Con puntos en común, el arbolito, por ejemplo, y en fin, Claro, ese la tipo de simbología, cosas que, obviamente. Claro, la nos- simbología, por ejemplo, nos el Papá hermana a Noel. todos, sí. El Papá Noel es Papá Noel también en Japón. Más allá de que en Japón no deberían festejar la Navidad. Pero en realidad se ha convertido en un producto del capitalismo, Claro. del consumismo Claro. tan fuerte que ese Papá Noel, del color que es, que además es por una empresa de refrescos, esa construcción de Papá Noel, que ya no es más un duende verde, ya no es más malo. Tiene es No, sponsor, bueno, tiene bueno, sponsor, claro. bueno. Tiene camión, Exactamente. tiene Se todo. ayornó. Tiene camión, Tiene tiene renos, tiene duendes, y te está Tiene mirando. helicóptero, según algunas películas que Te vi. está mirando y te tenés que portar bien. Yo solo te digo eso en casa, nada más. Muy bien. Bueno, bravo, muchas- ¿viste? muchas- Exige ese carnet de buena conducta. Y papá no lo exige, yo Igual no. regala, me parece. Regala. En vez de regala. Papá Noel trae igual. Todos trae. los Al 25, final. cuando me despierto, espero encontrar mi regalo. Es lo único que ¿Cómo les cuando digo. te despertás? Nosotros a Con las 12 eso ya llega. El lunes, la carta de Papá de Noel diciembre, de de diciembre. Soledad Ortega. Vamos a estar comentando la carta de Papá Noel Mi de Soledad Ortega el carta próximo lunes. está acá. Si la quieren leer, la La comparto, tenemos pero ahí. después de la pausa. Leo, muchas gracias. Muchas gracias.